A veces todo parece estar en tu contra, incluso tu propio cuerpo. Esto se vuelve claro cuando te encuentras en una situación que exige correr, solo para darte cuenta de que tu cuerpo no está a la altura. Acompáñanos mientras contamos la historia de un hombre que se metió en tal situación pesando 360 libras. Se encontró con un oso cuyo peso fue un obstáculo significativo, lo que llevó a una experiencia espantosa y aterradora. El helado desierto de Svalbard, Noruega, es un reino de belleza austera y desafíos implacables. Es un lugar donde la vasta inmensidad y el silencio de la naturaleza pueden dejar una huella imborrable en el alma, atrayendo a aventureros y exploradores de todo el mundo. Lars Eriksen era uno de esos aventureros, un hombre de estatura imponente. Lars pesaba 360 libras, pero a pesar de su peso tenía una pasión por la exploración y un profundo amor por el Ártico. Durante mucho tiempo soñó con emprender una expedición polar a Svalbard, un sueño que finalmente se estaba haciendo realidad. Lars estudió mapas, leyó libros sobre la exploración ártica y entrenó su cuerpo para resistir el frío y las exigencias físicas del entorno. Su equipo de expedición estaba formado por guías árticos experimentados, expertos en supervivencia y otros buscadores de aventuras como él. Partieron con el objetivo de documentar los impresionantes paisajes y la vida salvaje de Svalbard, en particular los elusivos osos polares que rondaban la región. El viaje comenzó sin problemas. El equipo navegó a través del terreno helado, estableciendo campamentos en puntos estratégicos, siempre conscientes de las duras condiciones. Lars se deleitaba con la majestuosidad del paisaje. Los glaciares se extendían ante él como ríos congelados. Las auroras boreales bailaban en el cielo nocturno, pintándolo con tonos etéreos de verde y púrpura. Cada día traía nuevas maravillas y Lars las capturaba todas con su cámara, pero siempre había un sentido subyacente de peligro. El Ártico no era un lugar para tomarse a la ligera. El frío era implacable y el terreno traicionero. La mayor amenaza provenía de los osos polares. Estas magníficas criaturas eran los depredadores supremos de la región y su presencia exigía respeto y precaución. Lars era muy consciente de esto. El equipo tenía estrictos protocolos para encuentros con osos polares, llevaban bengalas, dispositivos de ruido e incluso armas de fuego como último recurso. Siempre se movían en grupos y nunca se alejaban del campamento. Pero en este día en particular, la belleza del paisaje había atraído a Lars lejos de la seguridad de su equipo. Era una mañana clara y fresca. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la nieve. Lars había visto una vista excepcionalmente impresionante, un glaciar que descendía por la ladera de una montaña, reflejando la luz de la mañana en una deslumbrante exhibición. Se marchó con su cámara, prometiendo regresar pronto. A medida que se alejaba del campamento, el silencio del Ártico lo envolvió. Lars estaba tan absorto en la fotografía que no notó el movimiento en la distancia. Un oso polar había captado su olor. Había estado buscando comida a lo largo de la costa, pero el aroma de un humano había despertado su curiosidad. Para cuando Lars sintió que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Se giró y vio al oso acercándose a él. El pánico lo invadió. Sabía que no podía correr más rápido que un oso polar. Su velocidad y agilidad en el hielo eran inigualables. Pero el instinto tomó el control y comenzó a correr. El terreno helado hizo que su huida fuera torpe y lenta. Su peso combinado con el suelo inestable lo hacía tropezar repetidamente. Cada caída le recordaba su vulnerabilidad y cada jadeo era prueba del esfuerzo físico. El oso, sintiendo una presa fácil, aceleró el paso. El corazón de Lars latía con fuerza en su pecho mientras intentaba desesperadamente evadir al oso. Recordó las bengalas en su mochila y trató de alcanzarlas, pero sus guantes y el frío hacían difícil la tarea. El oso cerraba la distancia con una velocidad alarmante. Entonces sucedió. El oso atacó y Lars sintió un dolor agudo cuando las garras del animal le rasgaron la espalda. Gritó de terror y agonía. El peso del oso lo aplastaba y él era impotente ante su fuerza. Luchó, pero sus movimientos eran débiles e ineficaces. Las mandíbulas del oso se cerraron nuevamente y el dolor fue insoportable. Pero en ese momento de desesperación, el equipo de expedición de Lars llegó. Habían escuchado sus gritos y corrieron en su ayuda. La escena que encontraron fue aterradora. Lars estaba en el suelo y el oso polar encima de él.
Sin dudarlo, desplegaron sus bengalas. Las luces brillantes y los ruidos fuertes asustaron al oso. El oso dudó. Esto fue suficiente para que el equipo actuara. Usaron más bengalas hasta crear una barrera entre el oso y Lars, pero al darse cuenta de que estaba superado en número y estrategia, se retiró. Se alejó mirando hacia atrás de vez en cuando, pero finalmente desapareció. El equipo atendió a Lars. Estaba gravemente herido con laceraciones y heridas punzantes. Le administraron los primeros auxilios lo mejor que pudieron, estabilizándolo y preparándolo para la evacuación. La gravedad de sus heridas requería atención médica inmediata y debían actuar rápido. Lars fue evacuado en helicóptero al centro médico más cercano, donde los médicos trabajaron incansablemente para salvarle la vida. Se sometió a múltiples cirugías y enfrentó una larga y dolorosa recuperación. El incidente lo dejó con cicatrices físicas y una nueva comprensión de las brutales realidades del Ártico. Tras el incidente, la historia del encuentro de Lars Eriksen con el oso polar se difundió rápidamente. Sirvió como un recordatorio claro de los peligros inherentes a explorar lugares tan remotos y salvajes. El Ártico, con toda su belleza, exigía respeto y precaución. Era un lugar donde la línea entre la vida y la muerte podía ser delgada, donde un solo momento de distracción podía tener consecuencias catastróficas. Mientras Lars se recuperaba, reflexionaba sobre los eventos que habían ocurrido, pero no se arrepentía de su viaje a Svalbard. Le mostró el poder crudo de la naturaleza, la fragilidad de la vida humana y la fuerza que proviene de enfrentar los propios miedos. Las montañas Cárpatos de Rumania, conocidas por su belleza cruda y su naturaleza indómita, siempre han sido un refugio para senderistas y amantes de la naturaleza. Elena Popescu, una ávida excursionista con una inclinación por la soledad y la tranquilidad, se sentía atraída por estos paisajes agrestes. Una mañana fresca de otoño, Elena emprendió lo que esperaba fuera otra caminata rejuvenecedora. El aire era fresco y llevaba el aroma terroso de hojas caídas y agujas de pino. Con su resistente mochila, llena de lo esencial como agua, bocadillos, un botiquín y su confiable spray para osos, se sentía preparada para lo que el día le pudiera deparar. El sendero que eligió era estrecho, poco conocido y serpenteaba por el corazón de las montañas. Era uno de sus favoritos, principalmente porque era menos transitado, lo que le permitía sumergirse por completo en la soledad y serenidad de la naturaleza. A medida que avanzaba la mañana, el sol subía más en el cielo, proyectando sombras moteadas en el suelo del bosque. Elena se detenía ocasionalmente para admirar las impresionantes vistas que se desplegaban ante ella. Las montañas se extendían sin fin, sus picos tocando el cielo, mientras que profundos valles y gargantas tallaban patrones intrincados en el paisaje. Momentos como estos reafirmaban su amor por el senderismo. Sin que Elena lo supiera, se iba acercando a la guarida de un oso. Los Cárpatos eran hogar de una significativa población de osos pardos y aunque los encuentros eran raros, no eran desconocidos. La mente de Elena estaba ocupada con la belleza a su alrededor y no notaba las señales que indicaban que estaba cerca del hábitat de un oso. Excrementos y marcas de garras en los árboles eran pistas sutiles que un senderista experimentado podría haber reconocido, pero en su estado de trance no les prestó atención. Su foco estaba en el sendero y en la promesa de un lugar apartado donde sabía que podría sentarse a disfrutar de su almuerzo. Al girar en una curva del sendero, el paisaje cambió ligeramente. Los árboles se volvieron más densos. Sus ramas formaban un dosel que filtraba la luz solar en un suave resplandor verde. El aire se sentía más frío aquí y había una quietud casi inquietante. Fue en este tranquilo entorno donde Elena cruzó, sin saberlo, la frontera invisible del territorio de un oso. El oso, una gran hembra con 2 cachorros, estaba buscando comida cerca. Al percibir a una intrusa, se puso alerta. Sus instintos se activaron para proteger a sus crías. La agitación de la madre creció mientras Elena continuaba avanzando, acercándose cada vez más. Los gruñidos del oso aumentaron cuando percibió a la humana como una amenaza directa. Elena finalmente sintió que algo no andaba bien y redujo la velocidad. El bosque a su alrededor parecía contener el aliento. Los sonidos habituales de la vida silvestre estaban conspicuamente ausentes. Un escalofrío repentino recorrió su espalda cuando captó movimiento en la maleza.
Se detuvo al darse cuenta de que no estaba sola. Antes de que pudiera procesar completamente la situación, el oso emergió del matorral. Su imponente figura era intimidante. La sangre de Elena se heló. Había leído sobre encuentros con osos y sabía que cualquier movimiento repentino podía provocar un ataque. Lentamente alcanzó el spray para osos que tenía en su cinturón, con las manos temblando. Pero el oso ya estaba cargando contra ella. Los intentos de Elena de repeler el ataque con el spray fueron inútiles. El tamaño y la velocidad del oso la abrumaron, y pronto se encontró en el suelo. El dolor explotó en su cuerpo mientras las garras y los dientes del oso desgarraban su carne. En esos momentos agonizantes, su mundo se convirtió en un torbellino de dolor, miedo y supervivencia. Gritó con fuerza mientras intentaba defenderse de la bestia, su voz resonando en el bosque. Otros excursionistas cercanos, alertados por su grito de angustia, corrieron hacia la fuente del ruido. El oso, asustado por las voces que se acercaban y el alboroto, se retiró al bosque, dejando a Elena herida y sangrando. Los excursionistas que llegaron al lugar actuaron con rapidez. Le administraron primeros auxilios lo mejor que pudieron y llamaron a los servicios de emergencia. Las heridas de Elena eran graves, entraba y salía de la conciencia. La espera por el equipo de rescate se sintió eterna, pero el sonido de un helicóptero rompió el silencio, trayendo consigo un destello de esperanza. Elena fue trasladada en helicóptero al hospital más cercano, donde un equipo de médicos y enfermeras trabajó incansablemente para estabilizar su condición. Se sometió a múltiples cirugías para reparar los graves daños infligidos por el oso. Su recuperación fue larga y ardua, llena de terapia física y curación emocional. El trauma del ataque dejó cicatrices no solo en su cuerpo, sino también en su psique. Tras el incidente, las autoridades rumanas tomaron medidas decisivas. El ataque a Elena subrayó la necesidad urgente de mejorar la educación sobre seguridad con osos y la vigilancia de los senderos. Se lanzaron iniciativas para educar a los excursionistas sobre cómo reconocer hábitats de osos y qué hacer en caso de un encuentro. Se colocaron señales informativas a lo largo de los senderos y se organizaron talleres para enseñar el uso correcto del spray para osos y otras medidas de seguridad. El aumento de la vigilancia y las patrullas en las montañas tenía como objetivo prevenir incidentes similares. Los guardabosques fueron equipados con mejores herramientas y capacitación para responder rápidamente a emergencias. El camino hacia la recuperación fue tan desafiante como cualquier montaña que hubiera escalado. Las cicatrices físicas sanaron con el tiempo, pero las emocionales requirieron paciencia y resiliencia. Encontró consuelo en el apoyo de su familia, amigos y compañeros senderistas. La terapia y el asesoramiento le ayudaron a procesar el trauma y recuperar su paz. La familia Martin estaba en sus primeras vacaciones en los Pirineos, atraídos por la promesa de paisajes impresionantes, senderos serenos y un merecido descanso de su agitada vida urbana en París. Jean, el padre, había pasado semanas asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Junto a su esposa Claire y sus dos hijos, Luc y Sophie, emprendieron este viaje con entusiasmo y anticipación. Los Pirineos los recibieron con su belleza escarpada y vastas extensiones de vegetación. Cada día era una aventura. Admiraban los pintorescos pueblos, mojaban los pies en arroyos cristalinos y caminaban por senderos que ofrecían vistas impresionantes. Jean era profesor de historia. Disfrutaba explicando la rica historia y maravillas naturales de la región a sus hijos, quienes absorbían sus palabras con ojos llenos de asombro. El tercer día de sus vacaciones, los Martin decidieron explorar un sendero popular que llevaba a un mirador conocido por sus vistas panorámicas de las montañas circundantes. El sendero estaba bien señalizado y era frecuentado tanto por excursionistas experimentados como por familias. Empacaron baguettes, quesos, frutas frescas y un termo de limonada casera de Claire. Luc y Sophie corrían por delante, mientras Jean y Claire los seguían, disfrutando de la tranquilidad y belleza del entorno. Después de unas horas de caminata, llegaron a un claro pequeño con una mesa de picnic de madera y bancos perfectamente colocados bajo la sombra de un imponente haya. Podían ver los picos de las montañas a lo lejos, con sus cumbres nevadas brillando al sol. Extendieron una manta a cuadros, desplegaron su festín y se dispusieron a disfrutar de su comida.
Mientras comían, hablaban de las aventuras que habían vivido y los lugares que aún querían explorar. Jean estaba contando una historia divertida de su juventud cuando notó un cambio sutil en el ambiente. Los pájaros de repente se habían quedado en silencio y una inquietante quietud descendió sobre el claro. Jean escaneó los alrededores con sus sentidos en alerta máxima. Al principio no vio nada inusual, pero luego, con el rabillo del ojo, detectó movimiento entre los árboles. Una figura grande y oscura se acercaba con cautela, pero con un propósito claro. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de lo que era: un oso. Era enorme, cubierto de grueso pelaje, y el olor de su comida lo había atraído. La mente de Jean comenzó a correr mientras consideraba sus opciones. Sabía que generalmente no son agresivos a menos que se sientan provocados, pero este parecía particularmente interesado en su picnic. Tenía que proteger a su familia. Sin decir palabra, hizo un gesto a Claire para que reuniera a los niños y se moviera lentamente hacia el sendero. Esperaba que si se retiraban con calma, el oso perdiera interés y se alejara. La cara de Claire palideció al darse cuenta de la gravedad de la situación, pero asintió. Le susurró a Luke y Sophie que se mantuvieran cerca y comenzó a retroceder, manteniéndolos protegidos detrás de ella. Jean se quedó en su lugar, con el cuerpo tenso y la mente enfocada. Agarró el bastón de senderismo que estaba apoyado en la mesa de picnic, sujetándolo con fuerza. El oso estaba a solo unos metros de distancia con la vista fija en la comida. Jean sabía que si se acercaba demasiado, podría convertirse en una amenaza grave. Avanzaba con sus pasos lentos pero deliberados. El corazón de Jean latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantenerse tranquilo. Levantó el bastón sobre su cabeza, tratando de parecer más grande e intimidante. El oso se detuvo evaluando la situación. Por un breve momento, Jean pensó que podría darse la vuelta, pero entonces el oso se lanzó hacia adelante. Jean golpeó al oso en el hocico con todas sus fuerzas. Rugió de dolor y sorpresa, levantándose sobre sus patas traseras. Tenía que mantenerlo enfocado en él para dar tiempo a su familia de ponerse a salvo. Volvió a golpear en el hombro, pero el oso le dio un zarpazo con una de sus garras. El golpe lo hizo caer al suelo. Intentó levantarse, pero el oso ya estaba encima de él con su enorme peso aplastándolo. La visión de Jean se nubló y sintió una sensación punzante y ardiente, mientras las garras del oso rasgaban su espalda. Luchaba usando el bastón para golpear al oso en la cabeza, con la esperanza de ahuyentarlo. En medio de la lucha, escuchó los gritos de su familia. Sus voces parecían atravesar la neblina del dolor, alimentando su determinación. Giró su cuerpo, logrando liberar un brazo y clavó el bastón en el ojo del oso. El oso dejó escapar un rugido y retrocedió sacudiendo la cabeza. Jean aprovechó la oportunidad para ponerse de pie, con la sangre fluyendo de sus heridas. Sabía que no podría soportar otro ataque. Reuniendo todas sus fuerzas, golpeó al oso en el hocico con un último golpe fuerte. El oso rugió nuevamente, pero esta vez se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Jean se desplomó en el suelo. Su cuerpo temblaba y respiraba con dificultad. Apenas estaba consciente cuando sintió unas manos levantándolo y escuchó voces urgentes a su alrededor. Otros excursionistas atraídos por el alboroto habían llegado y ahora lo atendían a él y a su familia. Alguien había llamado por ayuda y el sonido de sirenas acercándose llenó el aire. Las secuelas del ataque fueron un torbellino de actividad. Jean fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos trabajaron incansablemente para tratar sus heridas. Claire y los niños estaban ilesos físicamente, pero el impacto emocional era evidente en sus rostros. El incidente fue noticia, y la terrible experiencia de la familia Martin fue relatada en informes y redes sociales. En los días siguientes hubo una oleada de discusiones entre las autoridades locales, funcionarios del parque y conservacionistas. A medida que Jean se recuperaba, fue elogiado como un héroe por su valentía y rápida actuación. La experiencia lo dejó con cicatrices físicas y emocionalmente afectado, pero estaba agradecido de que su familia hubiera sobrevivido. Los Martin regresaron a París con una apreciación renovada por la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad de la naturaleza. Lucas y Ana eran aventureros experimentados y amigos de toda la vida. Habían soñado durante mucho tiempo con un viaje de campamento en los Alpes suizos.
Sus vidas ocupadas en Zúrich, llenas del incesante bullicio de la ciudad, les hacían desear la tranquilidad de las montañas. Después de meses de planificación llegó el día. Con sus mochilas cargadas de equipo partieron ansiosos por sumergirse en la majestuosidad de la naturaleza. El viaje hacia su campamento fue impresionante. Caminaron por senderos serpenteantes que cruzaban prados verdes, arroyos burbujeantes y caminos rocosos que ofrecían vistas panorámicas de los picos nevados. Tras horas de caminata llegaron a un lugar apartado cerca del borde de un denso bosque. Con habilidad montaron su tienda en un pequeño claro. Lucas se aseguró de seguir las pautas recomendadas para acampar en territorio de osos. Colocaron la tienda a una distancia segura de donde cocinarían y almacenarían la comida. Ana desempacó los suministros y organizó el campamento. Crearon un ambiente acogedor para disfrutar de una noche bajo las estrellas. A medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre el bosque, comenzaron a preparar la cena. Habían traído ingredientes frescos, decididos a disfrutar de una comida abundante después del esfuerzo del día. El aroma de las verduras y especias cocinándose pronto llenó el aire. Reían y charlaban mientras cocinaban, deleitándose con la simplicidad y belleza del entorno. Sin que ellos lo supieran, el olor de su cena atrajo a un visitante no deseado. Un oso, guiado por la promesa de una comida fácil, comenzó a acercarse a su campamento. Había sido un verano difícil y el hambre superaba su miedo natural hacia los humanos. Silenciosamente, se aproximó a través de la maleza. Sus poderosos sentidos lo guiaban hacia la fuente del olor. Al caer la noche, Lucas y Ana se sentaron junto a la fogata. Comieron con gusto, compartiendo historias y deleitándose con la serenidad de la naturaleza alpina. El fuego crepitaba, proyectando un cálido resplandor que ahuyentaba la oscuridad. Luego limpiaron conscientes de la importancia de no dejar restos de comida. Guardaron todo en contenedores herméticos, colgados entre dos árboles, fuera del alcance de cualquier animal curioso. Con el campamento limpio y seguro, se acomodaron en la tienda para dormir. Se dejaron llevar por el ritmo de la naturaleza, sintiéndose seguros y contentos en su refugio bien preparado. Sin que ellos lo supieran, el oso había seguido acercándose sigilosamente. Llegó al borde del claro, con sus ojos atentos fijos en la tienda y su sensible nariz buscando el rastro de los olores anteriores. La frustración del oso crecía al no encontrar comida accesible de inmediato. Rondeó el campamento en silencio, su gran cuerpo moviéndose con sorprendente sigilo. De repente el oso captó el olor persistente de la cena y comenzó a rascar el suelo cerca del área de cocina. Fue entonces cuando atacó, impulsado por el hambre y la promesa de una comida fácil. El ataque fue rápido y brutal, como una masa de pelaje, garras y fuerza. Lucas se despertó al sonido del tejido rasgándose y la aterradora realización de que su tienda estaba siendo destrozada. Instintivamente se lanzó sobre Ana. Usando su cuerpo como escudo, las garras del oso lo alcanzaron, provocándole un dolor intenso. Pero Lucas mantuvo la calma. Recordó el aerosol contra osos que habían guardado en la tienda, su última línea de defensa. Con una descarga de adrenalina, Lucas alcanzó el bote. El peso del oso lo aplastaba, su aliento caliente y gruñidos llenaban la tienda. Logró coger el aerosol y lo dirigió hacia la cara del oso, soltando una ráfaga potente de repelente. El efecto fue inmediato. Retrocedió cegado y desorientado y huyó al bosque dejando destrucción a su paso. Lucas yacía en el suelo con el cuerpo adolorido y la respiración entrecortada. Ana estaba ilesa pero asustada. Corrió a su lado. Aplicó primeros auxilios a sus heridas sin dejarse dominar por el miedo. El aerosol los había salvado, pero Lucas estaba gravemente herido y necesitaban ayuda. Ana usó el teléfono satelital para llamar a emergencias. A pesar de la ubicación remota, la respuesta fue rápida. Un equipo de rescate llegó en pocas horas y trasladaron a Lucas en helicóptero al hospital más cercano. Los médicos trabajaron incansablemente para tratar sus heridas, y aunque la recuperación sería larga, su vida no corría peligro. Ana permaneció a su lado. El incidente impactó a la comunidad local y más allá. La noticia del ataque se esparció provocando discusiones sobre los peligros de acampar en hábitats de osos. Los expertos subrayaron la importancia de almacenar los alimentos y otras medidas de seguridad, recordando a todos que la naturaleza también es hogar de animales impredecibles y peligrosos.
En las semanas y meses que siguieron, se implementaron nuevas regulaciones para aumentar la seguridad de los campistas en la región. La naturaleza demanda y la vigilancia necesaria para disfrutar de sus maravillas de manera segura. Marek Nowak era nacido y criado en Zakopane, un pintoresco pueblo al pie de estas majestuosas montañas. Pasó su infancia explorando senderos, arroyos y bosques. Al crecer, su amor por la naturaleza se transformó en una pasión por el ciclismo de montaña, y las montañas Tatra se convirtieron en su lugar favorito. La emoción de navegar por terrenos desafiantes, el viento golpeando su rostro y la serenidad del paisaje montañoso se volvieron su escape de la rutina diaria. Se levantó antes del amanecer. El cielo era un lienzo de tonos pastel mientras preparaba su equipo y aseguraba su bicicleta en el techo del auto. Las montañas Tatra lo esperaban. Había planeado una mezcla de trayectos familiares. El aire era fresco y el canto lejano de los pájaros anunciaba el inicio de un día perfecto. Su destino era un sendero escénico que serpenteaba a través de bosques, rocas y bordeaba lagos. Era un favorito entre ciclistas y excursionistas locales, ofreciendo vistas impresionantes y un terreno desafiante. Llegó al punto de partida justo cuando los primeros rayos de sol asomaban en el horizonte. El estacionamiento estaba desierto, salvo por algunos madrugadores que ya habían comenzado sus caminatas. Marek descargó su bicicleta, revisó su equipo y se estiró. Llevaba casco ligero, guantes y protectores en codos y rodillas. En su mochila cargaba lo esencial: agua, barritas energéticas, un botiquín de primeros auxilios y un silbato, un elemento estándar para quienes entran en territorio de osos. El sendero comenzó con una suave pendiente entre altos abetos y abedules. Marek pedaleaba con constancia, sus músculos calentándose mientras sorteaba las curvas. La subida gradual que le permitía encontrar su ritmo y perderse en la tranquilidad del bosque. A medida que ascendía, el sendero se volvía más empinado y exigente. Los árboles se dispersaban, dejando paso a rocas y vistas panorámicas de los valles y picos circundantes. Marek disfrutaba el desafío, la habilidad técnica necesaria para maniobrar su bicicleta por el terreno irregular. Su cuerpo y mente trabajaban en sincronía. Las horas pasaron y el sol ascendió en el cielo. Marek se detuvo en un mirador para recuperar el aliento y contemplar la vista. Bajo él el paisaje se extendía en un mosaico de verdes y marrones, con el ocasional destello de un lago de montaña. El cielo era de un azul intenso, sin una sola nube. Bebió un largo trago de agua y consultó su mapa. El tramo más desafiante estaba por delante. Una serie de descensos pronunciados y curvas cerradas que pondrían a prueba sus habilidades al máximo. Partió de nuevo lleno de adrenalina por la emoción del descenso. El sendero serpenteaba entre un denso bosque, con la luz del sol filtrándose en patrones moteados. Al girar en una curva cerrada, lo inesperado ocurrió. En medio del sendero estaba un enorme oso. El corazón de Marek se detuvo por un segundo y frenó bruscamente. El oso se levantó sobre sus patas traseras, emitiendo un gruñido bajo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ambos se miraron. La reacción del oso fue rápida y violenta. Bajó a cuatro patas y cargó, cubriendo la distancia entre ambos en segundos. Los instintos de Marek entraron en acción, arrojando su bicicleta frente a él como un escudo improvisado. El oso chocó contra la bicicleta, sus poderosas garras rasgando el marco y los brazos de Marek. El dolor fue instantáneo, pero aguantó usando la bicicleta para defenderse. Los siguientes momentos fueron un torbellino de movimiento y dolor. Las garras del oso le causaron profundas heridas en los brazos y piernas, mientras Marek luchaba por mantenerse en pie, creando una barrera con su bicicleta. Su mente buscaba una solución. Sabía que no podía escapar corriendo, y su única esperanza era resistir hasta que llegara ayuda. El oso era implacable. La fuerza de Marek empezaba a disminuir y sentía la sangre fluir de sus heridas. La desesperación lo impulsaba a seguir luchando con lo poco de energía que le quedaba. De repente escuchó voces y silbatos a lo lejos. Una chispa de esperanza se encendió en él. Otros ciclistas habían llegado e intentaban ahuyentarlo. El oso detuvo su ataque. Bengalas iluminaban el cielo, su luz y sonido asustando al animal. Los ciclistas armados con silbatos y disuasivos para osos gritaban y hacían todo el ruido posible. El oso dudó. Luego, con un gruñido final,
se dio la vuelta y regresó al bosque. Marek cayó al suelo, agotado y adolorido. Su bicicleta cayó junto a él. El dolor y el cansancio lo invadían, luchando por mantener la conciencia. Los otros ciclistas corrieron hacia él. Le aplicaron primeros auxilios, vendando sus heridas y ofreciéndole agua. Alguien ya había llamado a emergencias, y el sonido de un helicóptero acercándose le aseguró que pronto estaría a salvo. El equipo de rescate llegó reflejando su entrenamiento. Cargaron a Marek en una camilla y lo trasladaron en helicóptero al hospital más cercano. Mientras yacía en el helicóptero, los eventos de la última hora se repetían en su mente. El encuentro con el oso, la lucha por sobrevivir y la oportuna llegada de los ciclistas. Las heridas de Marek eran graves, pero no mortales. El personal del hospital trabajó rápido para limpiar y suturar, y pronto descansaba en una cama cómoda. Sus pensamientos eran un torbellino de alivio, gratitud y reflexión. Sabía que había sido increíblemente afortunado. El desenlace pudo haber sido mucho peor, y le debía la vida a la rápida acción y valentía de los ciclistas. La noticia del encuentro de Marek se esparció rápidamente, atrayendo la atención sobre la presencia de osos en las montañas Tatra. Las autoridades locales y expertos en vida silvestre aprovecharon el incidente para concienciar sobre la importancia de llevar disuasivos para osos y saber cómo reaccionar en un encuentro. La comunidad de ciclistas se unió a Marek, compartiendo historias y consejos sobre cómo mantenerse seguros en territorio de osos. Mientras se recuperaba, Marek encontró consuelo en el apoyo de sus amigos y familia. La experiencia le dejó cicatrices físicas y emocionales, pero también fortaleció su determinación. Sabía que volvería a las montañas, pero con un mayor respeto por la naturaleza y una mayor conciencia de sus peligros. Los Alpes Julianos eran una cadena montañosa que abarca la región noroeste de Eslovenia, santuario para quienes buscan refugio en la naturaleza. Sus picos nevados, bosques y lagos los convierten en un destino idílico para aventureros y amantes de la naturaleza. Petra Novak era una experimentada campista solitaria, sentía una atracción irresistible por eso. Una profesional urbana de Ljubljana, a menudo buscaba escapar del ajetreo de su vida diaria en la tranquilidad del entorno natural. Ese fin de semana eligió un lugar remoto junto a un lago apartado en los Alpes Julianos. La ubicación lejos de las rutas turísticas le prometía la paz que anhelaba. Llegando al sitio por la tarde, Petra sintió una sensación de calma. El lago brillaba bajo la suave luz del sol poniente. Rápidamente comenzó a montar su tienda, una rutina que encontraba tanto calmante como meditativa. La carpa quedó firme sobre un terreno llano, con su vibrante tela naranja contrastando con el verde circundante. Petra empezó a preparar el campamento. Recolectó piedras para hacer una fogata improvisada y recogió leña seca para la noche. El sol se hundía en el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados. Sintiendo hambre, decidió cocinar su cena. Sacó su hornillo de campamento y una pequeña nevera con provisiones de su mochila. Mientras preparaba una sencilla pero satisfactoria comida de pasta con salsa de tomate, admiraba la belleza a su alrededor. El lago parecía un espejo y el cielo era un lienzo de colores pastel. El anochecer cayó y el aire se volvió más frío. Petra limpió meticulosamente sus utensilios de cocina, consciente de no dejar rastros de su presencia. Guardó sus alimentos y los restos en la nevera, asegurándola con una correa resistente para disuadir a cualquier animal curioso. Cuando la noche se volvió más oscura, la fatiga comenzó a invadirla. Apagó la fogata, asegurándose de que estuviera completamente apagada, y se retiró a su tienda. Se acomodó en su saco de dormir mientras escuchaba los relajantes sonidos del bosque. El suave crujido de las hojas al viento y el lejano ulular de un búho fueron lo último que escuchó antes de caer en un sueño profundo. La noche transcurrió tranquila, con las horas pasando en silencio. El único movimiento era el suave ondear de la superficie del lago bajo la luz de la luna. Pero la calma se rompió en las primeras horas de la mañana. Un ruido afuera de la tienda despertó a Petra de golpe. Su corazón se aceleró mientras intentaba identificar el origen del sonido. El ruido aumentaba cada vez más insistente y provenía de la dirección de su nevera. Un oso, atraído por el olor de la comida, había entrado en su campamento. El pulso de Petra se aceleró al recordar las advertencias sobre los osos en la zona. Abrió la cremallera de la tienda lo suficiente para asomarse.
Sus ojos se agrandaron de miedo al ver la silueta masiva de un oso, su cuerpo poderoso encorvado sobre la nevera. Estaba hurgando en el recipiente, intentando acceder a la comida. La mente de Petra corría mientras recordaba su entrenamiento sobre seguridad con osos. Sabía que tenía que hacerse ver más grande y aterradora para ahuyentarlo. Con manos temblorosas, agarró su linterna y el aerosol contra osos que tenía a mano. Respiró hondo, reuniendo todo su valor, y abrió la tienda por completo. Salió al aire fresco de la noche, encendió la linterna y agitó los brazos, gritando para asustarlo. El oso se detuvo, pero no se fue. El olor a comida era demasiado tentador y reanudó su intento de abrir la nevera. El corazón de Petra latía con fuerza mientras se daba cuenta de que no se iría fácilmente. Gritó con más fuerza, pero el oso no se inmutó. Apuntó con el aerosol contra osos y apretó el gatillo. Un potente chorro de capsaicina salió disparado hacia el animal, creando una nube irritante. El oso rugió de sorpresa y dolor, retrocediendo de la nevera. Sacudió la cabeza tratando de deshacerse de la sensación de ardor. Petra dio un paso atrás sin apartar la vista del oso. De repente la miró fijamente. Con un gruñido furioso, se lanzó hacia ella. Los instintos de Petra tomaron el control mientras intentaba correr. Tropezó y cayó al suelo justo cuando la garra le golpeó la espalda. Un dolor intenso atravesó su cuerpo mientras le rasgaba la piel. Gritó rompiendo la quietud de la noche. Rodó sobre su espalda y usó las piernas para patear al oso. Volvió a apuntar el aerosol, esta vez impactando al oso en el rostro. Rugió de agonía, golpeando el aire a ciegas. Petra se levantó ignorando el dolor que la atravesaba con cada movimiento. Retrocedió sin dejar de mirar al oso. Finalmente el oso se adentró en el bosque. Petra lo observó irse con su cuerpo temblando de adrenalina y miedo. Apenas podía creer que había sobrevivido al ataque. Su ropa estaba destrozada y sentía la cálida sensación pegajosa de la sangre que brotaba de sus heridas. Cada respiración era una lucha y necesitaba ayuda. Sus gritos no pasaron desapercibidos. Otros campistas cercanos llegaron a su campamento. Encontraron a Petra en el suelo, pálida y con el rostro marcado por el dolor. Evaluaron sus heridas, llamaron a los servicios de emergencia y le dieron primeros auxilios. Petra se sintió agradecida por su presencia, encontrando un rayo de esperanza en medio del terror. El equipo de rescate llegó demostrando la eficiencia y preparación de la región para estos incidentes. Trataron sus heridas, estabilizándola para su traslado al hospital más cercano. Fue evacuada en helicóptero. En los días siguientes, el ataque provocó una gran preocupación y un renovado enfoque en la seguridad ante osos en los Alpes julianos. Las autoridades eslovenas, reconociendo la necesidad de mejores medidas, implementaron regulaciones más estrictas para los campistas. Las nuevas pautas exigían el uso de contenedores a prueba de osos para almacenar alimentos y mantener una distancia mínima de la fauna para prevenir incidentes. Se lanzaron campañas educativas para informar a los visitantes sobre el comportamiento de los osos y las prácticas de seguridad. Se colocaron carteles en los sitios de campamento populares, detallando los pasos a seguir en caso de un encuentro con osos. Se organizaron talleres y sesiones de entrenamiento, dotando a los excursionistas y campistas con los conocimientos y herramientas necesarias para mantenerse a salvo.